Hola, muy buenas noches. Qué rico poder compartir otro Facebook Live con todos ustedes. A medida que vayan llegando a este encuentro, por favor escríbanos, díganos de dónde se están conectando con nosotros y cuáles son esas preguntas que les gustaría ir despejando para que podamos ir interactuando en este encuentro que el día de hoy hemos nombrado Soltar y dejar ir. Vamos a iniciar porque este es un tema que nos atañe a todos los seres humanos, porque somos seres que vivimos ciclos y no hemos recibido la educación emocional suficiente para aceptar los cambios, sobre todo para aceptar las partidas, para aceptar el cierre de ciclos, para aceptar cuando ya es suficiente, cuando algo se terminó. Y sufrimos muchísimo porque no nos permitimos continuar con la vida. Y ya posteaba yo esta mañana que, hola Mónica, bienvenida, buenas noches. Posteaba yo esta mañana que el secreto para prosperar, para avanzar, para evolucionar, está en soltar. Bueno, entre otras cosas, digamos que ese es un principio. Cuando yo suelto, me permito fluir, me permito adelantar, me permito caminar. Pero si yo no suelto, se convierte en un peso emocional, incluso hasta físico. Hay personas que parece que cargaran la vida a sus espaldas. ¿Las han visto? El cuerpo habla por nosotros y muestra nuestras emociones. Voy a saludar por aquí. Hola, Cristian, con ansias de escuchar el tema. Qué rico. Gracias. Yo también estoy muy feliz de compartir con todos ustedes. Buenas noches, Menita. Escríbanme desde dónde están conectados. Me encanta saber que estamos llegando no solamente a Cali, Colombia, que es desde donde estamos generando este Facebook Live, sino que la tecnología nos permite llegar a muchísimas personas y eso es algo maravilloso porque estamos creando conciencia y estamos haciendo un campo mórfico de evolución y eso a mí me entusiasma muchísimo. Bien, entonces empecemos, vamos a ser lo más concretas posible, lo más concretas posible. Cuando hablamos de soltar y dejar ir, podemos hablarlo desde múltiples ámbitos y en múltiples situaciones, pero digamos que yo lo he enmarcado como en tres aspectos muy puntuales. Podemos estar hablando de soltar y dejar ir un recuerdo y en este caso podemos pensar o directamente enfocarlo cuando tenemos una partida de un ser querido, ya sea por causa física o que una persona, digamos, sí, parte, deja este cuerpo físico, parte de este plano. Entonces empezamos un proceso de duelo. También por un ser querido que se va, por ejemplo, se va a otro país, un hijo, un familiar, nuestra pareja que tiene que laborar en otro lugar, um, que nosotros mismos debemos ir a otro lugar y no vamos a estar ya como siempre compartiendo con las personas que amamos. Buenas noches, Mónica. Sí, hola, qué rico. Bien. En esos casos hay una necesidad de soltar y dejar ir el apego que produce el duelo. Y eso tiene un proceso. Y es un proceso por etapas. Bien, entonces están estos procesos, todos los procesos de que impliquen soltar algo, los registramos como una pérdida, como una reducción, como una resta, porque estamos apegados y eso también lo aprendimos. No nos han enseñado a soltar desde el también desde lo que el otro necesita, desde lo que el que se va eh, necesita experimentar o aceptar la decisión del otro. Por eso sufrimos. Por ejemplo, cuando se termina una relación de pareja y no somos los que dejamos, sino somos los dejados, pues vienen las acusaciones, vienen las culpas, vienen los castigos, vienen las reclamaciones. Sin embargo, no hay una educación emocional suficiente para yo poder poner sobre la mesa mi tristeza, mi dolor, mi incomprensión y preguntarle al otro, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que necesitas?
Y si es eso lo que necesitas, entonces yo poder lidiar con mi sensación de abandono, con mi sensación eh, de victimismo, que eso es lo que queda cuando yo no acepto que la otra persona ya no quiere estar conmigo. En el caso de un duelo por dejar este cuerpo físico, ahí no podemos conciliar con el otro. Incluso a veces son situaciones fortuitas que yo no alcancé a despedirme de la persona o yo no esperaba esta noticia, que no pasa por una enfermedad o por un proceso degenerativo, sino que es algo así intempestivo, que llega a la vida y uno dice, pero ¿cómo? O sea, no lo puedo creer. Esa es la primera etapa del duelo, que es la negación. Entonces, cuando vivimos un proceso de duelo, son etapas, pero también emocionalmente hay que reconocer las etapas y hay que vivir las etapas, porque también tenemos que aprender a convivir con esa realidad física de que el cuerpo ya no va a estar, pero educarnos emocionalmente e incluso recibir información de sabiduría nos va a permitir, en el caso de un duelo, de una partida de un ser querido física, poder abordarlo desde su gran dimensión espiritual. Y eso no es un paliativo para el sufrimiento. La comprensión nos abre a la aceptación. Si yo comprendo las cosas, si yo comprendo el porqué de lo que sucede y tengo información suficiente, voy a poder avanzar un poco hacia la aceptación y el final del sufrimiento. No quiere decir que yo no sienta tristeza, no quiere decir que yo no sienta nostalgia por la persona que partió, no quiere decir que yo no sienta añoranza, pero ya no la voy a conectar con el sufrimiento. Muy bien, saludamos por aquí. Eh, Aunque tuve claro que mi papá debía irse por su enfermedad, todavía me duele, lo lloro en fechas especiales. Es común, depende también de hace cuánto tiempo partió tu papá, porque se habla de... No podemos poner una fecha exacta que sea estándar para todos los seres humanos. Cada uno es individual. Cada uno tiene sus propios procesos. Sin embargo, digamos que hay unos estándares que dentro de una posibilidad podemos estar hablando de entre un año y año y medio donde se vive, así como en todo su furor, las etapas del duelo. Algunas personas pasan por esas etapas del duelo, digamos, de cierta manera, como un paso a la vez. Otros la viven como toda revuelta, otros se quedan en un paso en particular y luego ya los otros los pasan más despacito. Va a depender de cada persona, va a depender de su comprensión de la vida, de la información de sabiduría que tenga, va a depender del apego que tenga, ¿sí? Así que sería importante pues saber hace cuánto partió tu padre y cuál es esa emoción que te ata al recuerdo, ¿sí? Cuando es una emoción que te traiga ternura, dulzura, como esas cosas bonitas, es lindo sentirlo, porque va a llegar un momento que lo vas a vivir tal vez con tristeza, pero no con sufrimiento. Y eso soy muy enfática y lo haré en el taller, explicarle a la gente qué es la tristeza y qué es el sufrimiento, porque la tristeza es una emoción básica del ser humano y es importantísima que la sintamos. Hay gente que me dice, no, Alexandra, es más, empiezan a hablar de su ser querido fallecido y se les encharca el ojo y me dicen, no, mejor no hablemos de eso, es que yo me pongo muy mal, entonces yo prefiero no hablar de ello. Pues ahí estás aplazando un duelo y estás reteniendo una emoción insana y estás perpetuando un sufrimiento. Entonces no es lo más indicado. Pero es que me desbarato, yo no quiero volver a sentir eso, pues como dice la sabiduría popular, es mejor ponerse rojito un ratico y no pálido toda la vida. Entonces eso sí te sugiero, si vives ese tipo de procesos de duelos donde prefieres no sentir, prefieres evadir, no, evadir tampoco es la solución para que no haya el sufrimiento. Bien, entonces continuemos. Hola Angelita, bienvenida. Lice Romero, hola, bienvenida. Luz Marina, hola tía. Si no es por aquí no nos vemos, ¿no? Eve María. Muy bien, entonces continuemos. El otro punto, aquí tengo yo mis puntitos para que no se me escape nada. El segundo punto con respecto al soltar y dejar ir, también se vive en los procesos donde la persona siente algún tipo de
vamos de lo más grande a lo más pequeño. Odio, resentimiento, rencor, rabiecita, ¿sí? Ahí significa que la persona no ha soltado, sigue viviendo en el pasado, y ese vivir en el pasado es una alimentación ficticia, es un porqué que el ego, esa parte nuestra, que es como nuestra conexión a la sombra, esa parte nuestra que no somos nosotros, pero que se empeña en decirnos lo que no somos. Ya en otra oportunidad, en otro Facebook Live, nos conectaremos y hablaremos del ego. Eh, el ego se busca las maneras para justificar nuestro sentimiento de venganza y de buscar justicia. Entonces nos volvemos justicieros. E incluso podemos decir, no, es que yo no le voy a dar gusto. O que me venga a pedir perdón a mí. O es que eso no tiene perdón de Dios. Y nos vamos dando cuenta que tenemos una cantidad de creencias con respecto al perdón, que en este caso del odio, la ira, el rencor, el resentimiento, el soltar se llama perdón. Y creemos que vamos a hacer es un favor a la persona que tal vez sí cometió un error con nosotros. Y creemos que le estamos haciendo un favor. Es más, de alguna manera, en algún momento, la religión nos desvió desde el verdadero significado del perdón. El perdón no es hacerle el favor al otro, ni habla de mí como una persona piadosa. Eso se lo decía. Yo recuerdo, yo estudié en colegio de monjas y nos hacía mucho énfasis en que si uno era piadoso, uno perdonaba. O sea, como si le estuviera haciendo un favor al otro, cuando realmente el perdón es un favor. Es más, no es ni siquiera un favor que me hago a mí mismo. Es un deber conmigo misma de quitarme esas cargas, esos pesos, ese costal lleno de piedras que a veces incluso nos machaca la vida y el otro o la otra ni se entera. A veces nos llenamos de una cantidad de cucarachas en la cabeza y cuando tal vez vemos a esa persona o nos acordamos de esa situación, es como si subiera un calorcito hasta por aquí. Y podemos incluso ver a la persona y nos puede despertar en una cantidad de cosas y la otra persona sana. O sea, a veces incluso nos hacemos unas películas y la otra persona no tiene ni idea que estamos afectados emocionalmente por algo que sucedió. Le dimos una trascendencia y una dimensión que de acuerdo a nuestro patrón de pensamiento o a nuestro mapa mental se la merecía, pero que ni fu ni fa. Y realmente a quien le está haciendo daño es a mí. Entonces, esa segunda causa de sufrimiento se llama falta de perdón. Y en todo esto, y ya voy para la tercera, están mezcladas las emociones. Y cuando identificamos la emoción que está alimentando mi falta de perdón, o está alimentando mi apego, o está alimentando, yo les voy a decir la tercera, cuando descubrimos cuál es esa emoción, que es la que justifica sostener ese apego, la liberación es fantástica, incluso pasa por el cuerpo. Puedes dar el siguiente paso, que es avanzar hacia lo que sí quieres, ¿no? Y el tercer punto, donde definitivamente es súper importante que hagamos conciencia, es en el soltar y dejar ir en términos de relaciones. Voy a enfocarme en relaciones de pareja, que son por lo menos los apegos que hablaba yo ahorita con el duelo. Si hablamos de desapegarnos de los hijos, por ejemplo, cuando deciden ir a estudiar a otro país o que tienen que ir a trabajar o que se van a casar, hay gente que sufre porque el hijo se casa o porque la hija se casa. Esos son apegos. Y son apegos que podemos transformar desde la concepción del duelo, porque yo siento que estoy perdiendo algo, ¿sí? O estoy perdiendo ese ser querido, me está dejando, me está abandonando. En el caso de las relaciones de pareja hay algo muy particular y puede ser de doble vía. Una, hay personas que pueden estar sintiendo que la relación que tienen
pues que ya no es esa relación que les nutre, esa relación que les apoya, esa relación que crece con ellos, ¿sí? Que les aporta, sino que al contrario se está convirtiendo en algo como un deber ser. A mí cuando me dijeron esa frasecita hace muchos años por primera vez, yo dije, eso me rechinó, deber ser. O sea, a mí quién me dice que yo debo de hacer algo. La cultura, la creencia, la religión, la sociedad, incluso nosotros venimos primero de matrimonios arreglados. Recordemos que en siglos pasados la gente que de verdad se amaba tenía que volarse. O sea, de ahí surgieron las novelas más bellas del romanticismo y de la época romántica y victoriana, porque eran esos amores, mejor dicho, pasionales, pero pues que se enamoraban del que no era, o que no era de la casta de yo no sé quién, o no tenía el apellido de no sé quiéncito, entonces ese amor era imposible, y esta gente en un sufrimiento que les tocaba o envenenarse o volarse, que esa es la historia de ¿cómo se llama? De esa, que no me acuerdo, sópleme, Romeo y Julieta, ¿sí? Romeo y Julieta, donde eran los Capuleto y los otros que no me acuerdo, pero se odiaban tanto y resulta que los hijos terminaron amándose, y entonces como nuestras familias no van a hacer las paces, pues matémonos, porque ¿qué más queda? Y eso alimenta una cantidad de romanticismo muy, muy interesante, pero al mismo tiempo venimos, y esto hay que ser muy puntuales, venimos de matrimonios arreglados, incluso aún en el siglo XXI. Hay lugares en el mundo donde los matrimonios se arreglan. Es decir, o sea, por conveniencia, ¿sí? Entonces, de entrada ya venimos de historias de nuestros antepasados y de nuestros ancestros donde no ha habido un amor real para iniciar una convivencia, sino que han sido por otras cosas. Digamos que poco a poco eso fue evolucionando, y entonces ya los matrimonios, ya la gente llegaba a los matrimonios, a la iglesia, pues como contenta, ¿no? Como ilusionada, porque iba a empezar una relación y una familia y unos hijos, y qué bonito. Pero entonces ya viene la época como de nuestros abuelos y tal vez hasta nuestros padres, de pronto un poquito, digamos que los abuelos, que ya eran ese tipo de relaciones donde ni fu ni fa, donde pasaba más o menos un promedio de entre 15 y 20 años y ya el abuelo y la abuela cada uno en su cama. Tenían una habitación, pero dos camitas, y a uno eso le parecía normal. O que ya uno veía que el abuelo, porque en una sociedad machista esto era lo común, el abuelo tenía a la querida, pero la señora era la de la casa, ¿no? Y todo el mundo, era como un secreto a voces, todo el mundo sabía que el abuelo tenía su enredo, y que la abuela estaba ahí porque era la señora, porque era la que sostenía el hogar, porque cómo se va a ir la abuela, porque es que la madre es la que tiene que sostener el hogar, y se convertían en unos matrimonios por conveniencia social, por conveniencia incluso a veces física, porque la mujer terminaba cuidándole la vejez al hombre. Se convertía en una relación de apariencia por los hijos, porque es que había que darle una estructura de familia a los hijos, pero los hijos hace rato se la habían pillado que entre papá y mamá no pasaba nada. Entonces, después, que ya viene la generación de nuestros papás, empieza una explosión de divorcios y empieza la sociedad que le cuesta trabajo avanzar y evolucionar y verificar que tienen que haber cambios profundos para que podamos llegar al concepto elevado del amor, sobre todo para hacer relaciones y familias sanas. Y empiezan a asombrarse y a rasgarse las vestiduras, y que qué es esto tan horrible, los divorcios, y es que ahora ya todo el mundo se divorcia y se casan y se divorcian, y que qué es esto tan horrible. Pero es que no se dan cuenta de dónde venimos, ¿sí? De este desamor tan impresionante, primero hacia mí, que ahí es donde empieza todo, y luego se refleja en la relación. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que ¿por qué nos cuesta soltar y dejar ir una relación? Por ejemplo, en el caso, cuando tú eres la persona dejada, llamémoslo así, por
es que no, es que yo ni debería utilizar esa palabra, no la uso realmente, o sea, nadie deja a nadie. Es una relación, es un proceso que ya llega a un desgaste donde si ya se ha hecho lo posible por transformar la relación y no fue posible, eso lo que me está indicando es que no hay más de a dónde. Si yo no puedo forzar que una persona quiera estar conmigo, si eso ya no, si se cae de su peso, no hay forma. Pero insistimos por la sociedad, por la cultura, por los hijos, porque es que yo tengo que darle una familia, lo que sea. Son creencias muy limitantes que nos van llenando de sufrimiento y hacen que no podamos evolucionar. Entonces, el soltar se convierte en rogar, el soltar o la necesidad de soltar se convierte en una humillación en algunos casos, en otras en promesas que no se van a cumplir. La mayoría de los seres humanos, cuando están viviendo esa experiencia, creen que haciendo cosas que antes no hacían, pues la persona se va a quedar. Y no, cuando definitivamente no, es no, pero no hemos aceptado eso porque no lo hemos procesado. Y cuando es al revés, es decir, cuando es nosotros vivimos esa experiencia, eh, sale de nosotros el victimismo, ¿sí? O sea, me dejó, me hizo, o sea, es un señalamiento y no nos cuesta trabajo cuando no estamos educados emocionalmente asumir nuestra parte y aceptar lo que toca. Y cuando es todo lo contrario, cuando es la persona que realmente necesita vivir la experiencia y soltar, pues entonces ya viene la culpa. Linda esta que alimenta la sociedad, que alimenta las creencias limitantes, y entonces empieza a surgir una cantidad de miedos alrededor de la situación. Usted cuidado, que es que en la vida hay karma y todo lo que usted hace se le devuelve. Mire, usted ya está sintiendo que usted no es ya de allí, pero la sociedad insiste, ¿usted cómo va a dejar una persona tan buena, por ejemplo? O ¿qué tal que usted se vaya? Uno, hoy en día todo el mundo buscando pareja y usted con ella y dejándola, ¿es en serio? O sea, como, eh, ¿en serio me tengo que quedar solamente porque afuera hay más gente sin pareja? Entonces yo estoy condenada pues a vivir en un espacio y con una persona que ya no, solamente por miedo, por alimentar creencias limitantes, por culpa, que esta es una de las más comunes, pero se camufla súper bien, súper bien. Y esta en particular eh, se alimenta de algo muy importante, que también es el alimento de las demás, pero digamos que en las relaciones de pareja se vive muchísimo más, y es la falta de amor hacia nosotros, hacia mí como individuo, que es el primer amor, que es donde realmente de donde debe partir toda relación. Entonces, si yo voy a hacer relación, siempre, jamás debo estar desconectada de tres preguntas: ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Y qué merezco? Pero eso la cultura lo ha vuelto al revés y ha dicho, eso es egoísta. ¿Usted cómo es posible que piense así? Así que esa concepción cultural te va llenando de más creencias limitantes y lo que de alguna manera ya se había vuelto claro para ti, pues se convierte en será que sí, será que no, y en un va y en un viene, y no tomas decisiones. Lo único que sabes es que no quieres, pero las creencias, el miedo, la culpa y todas estas emociones, ¿sí?, se van juntando, y por eso es tan importante en cada etapa que les estoy compartiendo identificar cuál es la emoción que está sosteniendo el bloqueo. Porque si yo encuentro la emoción y la sano, puedo liberar el bloqueo. Porque si hay algo claro, es que si tú conectas con la sensación y le haces la pregunta a tu mente consciente, la mente consciente sabe qué es lo que quiere. Pero no has podido dar el paso porque hay una emoción que te está bloqueando, dándote las razones por las cuales mejor no. Y siempre están en dos: o hay miedo o hay culpa.
ahí está. O hay miedo y el miedo se referencia al futuro, o hay culpa y se referencia al pasado. O puede ser a un presente, ¿sí? Que esté alimentándose allí. El desapego son pasitos, ¿sí? Son pasitos que vamos dando poco a poco. Hay algunos seres que hemos aprendido el desapego a punta de golpes, otros que de pronto ya venían con otras experiencias de otras vidas donde tuvieron que perderlo todo, sentir que estaban perdiendo para llegar a esta vida muy desapegados. Hay personas que no son sufrientes con situaciones de rupturas, no son sufrientes con situaciones de finales. Por ejemplo, hay personas que ven, sobre todo en los millennials, hoy en día, dense cuenta que los muchachos no es que ellos no valoren lo que vivieron, es que no se apegan a las cosas. Y claro, nosotros venimos de una educación emocional donde esto es mío, mío y ojalá sea para toda la vida y no me lo quiten, por favor. Entonces vivimos muy apegados. Pero estos muchachos ven el mundo como su casa. Ellos no se apegan a un lugar, no se apegan a un espacio. Y eso no quiere decir que no valores. O sea, la valoración no pasa por el apego. La valoración pasa por el disfrutar lo que tienes y conservarlo lo mejor que puedas. Pero si ya no lo disfrutas y si ya no lo ves útil en términos de evolución, hay que soltarlo en amor, en paz, con respeto, con el mismo amor y valoración con que te llegó. Ese símil de conectarnos con el río, con la naturaleza, con estos ciclos de renovación, de inicio y de finales, nos permite vivir mucho más la vida, con más emoción, porque es que es impresionante cómo a veces la vida nos tiene que pegar un sacudón para ver si la disfrutamos. Y no tiene por qué ser así. El sufrimiento no está incluido en el paquete de la vida. Nosotros somos los que incluimos el sufrimiento con nuestras limitaciones mentales. Ahí es donde está el sufrimiento. Si tú has dado el 100% y ese 100% es verificable por ti y llega un momento de ciclo y de renovación, hay que aprender a soltar con amor. Hay que aprender a dejar ir para que la vida o renueve lo que hay o te traiga algo nuevo. Porque es que también se vale renovar. A veces necesitamos estos cierres de ciclo porque así como íbamos ya se acabó. Y esto también es importante comprenderlo. A veces esos finales no son final, no va más. Son final de lo que había. Y cuando hay parejas que, por ejemplo, deciden tomar la decisión de separarse, con el tiempo, con los años, retornan, pero es que ya no son las mismas personas. Ya han hecho procesos, ya han madurado otras cosas que en su momento tal vez no la veían, no la comprendían, pero que el distanciamiento, la separación, el proceso de vivir cada uno lo que necesitaba vivir, les permite reevaluar si hay algo más que puedan compartir con ese otro ser, pero ya desde otra mirada. Si no estás dentro de la comunidad de Saber y Conciencia, es decir, si no nos has enviado un mensaje de WhatsApp al número que aparece aquí, 315-584-1819, es hora de hacerlo para que te conectes a nuestra comunidad. Primero que recibas los mensajes de luz una vez a la semana, que por lo regular los enviamos el día lunes. A veces cuando el lunes es festivo, pues lo enviamos el día martes. Esta servidora también descansa. Y que puedas por ahí también enterarte de los encuentros que tenemos en Saber y Conciencia y que tenemos también por fuera, en alianza con otros facilitadores. Les agradezco muchísimo que estén compartiendo este Facebook Live. Compártanlo con las personas que ustedes sientan que puede llegar esta invitación a ellas y que pueden ser una herramienta de transformación importante. Muchísimas gracias por todo. Que descansen. Bonita noche.